Ok. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Dígame, bueno, Byron no tiene micrófono, me imagino. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya, pues, gracias a Dios, pues, Andrés ya terminó de hacer las evaluaciones correspondientes a los 10 puntos. Sin embargo, hay muchas personas que no obtuvieron los 10 puntos, eran 10 puntos casi que regalados. Sin embargo, pues, estaba viendo las notas, unos pues no completaron y otros se quedaron a medias. Entonces esos 10 puntos van a servir para el segundo parcial. Ya no sé quiénes tienen pendiente de extraordinario ahorita. El extraordinario lo voy a hacer el próximo martes, en horario de clases, por favor. Estén pendientes, yo voy a subir el formulario. Es una cosa. Otra cosa, hoy vamos a seguir hablando sobre el delito y los elementos positivos del delito. Hoy nos toca que ver la tipicidad como elemento positivo del delito y los aspectos o elementos negativos de la tipicidad también vamos a ver. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver, Julio César. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes. Les voy a robar unos 10 minutos para platicar de esto. ¿Usted sabe qué es lo que está sucediendo a nivel nacional con el tema electoral y qué implicaciones tiene para la población en general? Pues a grandes rasgos, licenciado. Cuéntenme. Bueno, pues lo básico, ¿verdad? Lo que sabemos, que siempre hay candidatos pues que ya han estado en cargos públicos y que de alguna forma pues han defraudado pues o no han cumplido con lo que debían, ¿verdad? Que han aprobado leyes que han actuado de omisión, como dijera el libro, ¿verdad? Se han hecho los locos en ver que sus demás compañeros están haciendo las cosas mal para el país y lo hacen, ¿verdad? No hacen nada por el bien del país y ahora pues se ponen como dignos ante la nación para querer adquirir votos y la simpatía de la gente, ¿verdad? Hablamos de la señora que era diputada, la señora Patti, ¿verdad? Patti, y que ahora pues sale exhibiendo su cuerpo, así lo veo yo, no sé si solo yo lo veo, y queriendo ganar simpatizantes y otros que no los dejan inscribirse porque han tenido delitos. Esto último, gracias por todo esto. Ok, gracias. Betsy Veralí. Hola, ¿Cómo está? Hola, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina usted sobre la instrumentalización del derecho penal en el ámbito electoral? ¿Qué implicaciones tiene y usted considera que es correcto sacar a candidatos? Yo no estoy a favor de ninguno de estos candidatos que sacaron. Sacar candidatos utilizando el derecho penal, sí o no, y por qué. Sí está enterado de toda la situación que está ocurriendo actualmente, tanto a candidatos que no han dejado participar por X o Y motivo, hasta el último caso que se dio ahorita. Pues como les digo, yo no estoy a favor de este candidato, pero la discusión va en torno a que si el derecho penal se debe utilizar para eso. Gracias, Lick. Buenas tardes a todos. Pues con respecto a eso, Lick, estoy definitivamente de acuerdo porque con el caso de Valdizón, pues está más que claro que no podía participar como candidato para diputado, puesto que él tiene ahorita todavía algunas persecuciones penales que él tiene pendientes que resolver. Pero el más reciente está el que imputó ahorita por parte del MP, por parte de Mulet. Ajá. Que presentaron para que le quitaron la inmunidad, ¿verdad? Porque están inconformes con respecto a la pronunciación que se hizo y tanto que le están diciendo de que él lo quieren, uno, por campaña anticipada y lo otro porque si no estoy mal, creo que interpuso una querella al juez que lleva el caso
de Zamora, porque Cintia lo solicitó para la persecución de los periodistas. Entonces, como Mulet hizo una rueda de prensa y prácticamente le expuso su conformidad, ahora pues está viendo su consecuencia, ¿verdad? Solamente que la de él, pues sí avanzó un poco más porque quieren que le quiten la inmunidad para poderlo perseguir penalmente. Ok. Álvaro José, gracias, Betsy. Gracias, Lick. Buenas tardes. Concentremos en el último caso. ¿Es correcto que se utilice al derecho penal para sacar candidatos por expresar su opinión, por no estar de acuerdo con el actuar de ciertos actores políticos? ¿Es correcto, sí o no, y por qué? Yo diría que sí, pues básicamente porque si se limitan a uno, se tendría que limitar a todos. No es posible que estos, por decirlo así, se salgan de los lineamientos que tenemos, y el hecho de que pues prácticamente les prohíban, así como decía el compañero, como al señor Valdizón, pues lo consideraría correcto por eso mismo. Pues tiene procesos pendientes. En el tema Mulet. Ahí sí no estoy muy al tanto, licenciado, disculpe. Con Mulet. Sí, disculpe. Henry, Danilo. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando sobre utilizar el derecho penal para sacar candidatos de la elección que se aproxima. ¿Es correcto, sí o no? ¿Atenta contra algún principio del derecho penal? Ya vimos que hay varios principios importantes del derecho penal, como el derecho penal, utilizarlo en la última instancia. ¿Es correcto utilizar el derecho penal en estos casos que se están viviendo y en el acontecer nacional? ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Y cómo afectaría a la democracia eso? Henry. Bueno, hay que, con lo que se está viviendo ahorita en el país, realmente, en el derecho de los candidatos, yo pienso que en lo penal, hay algunos candidatos tal vez que tienen casos así, que quieren ver, buscarle la manera más que todo de que ellos no participen. Entonces, en lo penal yo pienso que no mucho, sino que más que todo va, lo que estoy viendo yo con un candidato, no me recuerdo muy bien el nombre de quién es, que estaba violando los derechos de la Constitución más que todo. Okay. Pero, ¿verdad? Okay. Pero no, yo pienso que no, respondiendo no tiene nada que ver en lo penal más que todo, licenciado. Okay. ¿Alguien más que quisiera opinar? Carlos Leonel. Carlos Leonel, su micrófono. Okay. Herbert Alexander Varías. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo creo que mi opinión es de que varios de los candidatos están haciendo de nuestra Constitución un juguete, porque si vamos a la jerarquía, la pirámide de Kelsen, ¿verdad? La Constitución es la que está encima de todas las leyes, ¿sí? Y ellos se están apegando más a los tratados internacionales para poder de alguna manera evitar lo que la Constitución prohíbe. Y yo siento que con el derecho penal no tendría nada que ver, porque para eso creo que existe también una ley de partidos políticos, ¿verdad? Okay. Eso es, licenciado. Gracias, Herbert. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Dígame, Betsy. Solo con una situación con respecto a Suri, a ella no aplica prácticamente ahorita con la suscripción, por lo que usted explicó de la actualización que se hizo a la Constitución después de 1985. Uh-huh. Porque ella, en teoría, no podría participar por ser hija de Ríos Montt, ¿verdad? Uh-huh. Pero a ella, hasta ahorita, pues, no ha pegado la nulidad de suscripciones y pues ella sigue
prácticamente se quisiera ver que le están limpiando el camino. Obviamente no estamos del lado de ningún partido, porque esto es libre para que cada quien pueda votar por quien desee, pero sí me llena mucho o sea, me da mucho la curiosidad porque Suri no pega nunca la nulidad, y este año pues sí se ve que va con todo. Gracias, Lick. Gracias. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. El tema de Suri Ríos, yo creo que lo tratamos en teoría del Estado, licenciado. Estábamos viendo de que en el artículo 9, si no estoy mal, del organismo judicial, en donde ella se basó al derecho internacional. Por esa razón es que ya está participando. Gracias. Gracias, Héctor. Rosario Espada. Buenas tardes, licenciado. Sí, dígame. ¿Quiere que le responda con relación a la misma pregunta que ha estado realizando? Sí. Yo siento que no tiene nada que ver el derecho penal, sino yo creo que es más por la ley de partidos políticos, debe de regir todo ese proceso. Pues hay ciertos requisitos que todos los candidatos deben de cumplir para poder ser inscritos, y si alguno no cumple con los requisitos que establece la ley electoral, pues no tendrían por qué participar. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha inscrito a muchos, pues. Okay. Gracias, Rosario. Sí. Yo creo que la mayoría de acá, la gran mayoría, desconoce totalmente qué es lo que está pasando a nivel nacional o tienen miedo de opinar. Yo lo único que les llamo a la reflexión como sancarlistas es que estén pendientes, porque al final de todo lo que está sucediendo ahorita, los afectados vamos a ser todos, ¿sí? Ahorita hay una tendencia en querer imponer algún tipo de candidato, no sé cuál, para la presidencia. Están inscribiendo a quienes no tienen que inscribir y están sacando a quienes no tienen que sacar por cualquier cosita. Entonces, como sancarlistas tenemos que estar pendientes de lo que está pasando, porque es grave lo que está sucediendo a nivel nacional con este proceso electoral. Nunca se había visto un proceso electoral como este, tan manoseado, tan discrecional, en donde pues ustedes tienen que tener conciencia, mayormente son sancarlistas. Yo sé que pues es su segundo año y la conciencia de lo que está pasando a nivel nacional y de las implicaciones que tiene no estar al tanto de las situaciones que están sucediendo ahorita. Yo estoy viendo de que están utilizando el derecho penal para poder sacar candidatos. No estoy defendiendo a nadie, sin embargo, pues ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad de emisión del pensamiento? O sea, ahora nadie puede venir y presentar una querella o pedir que le levanten un antejuicio a un juez, a un magistrado, porque es obstrucción a la justicia. Eso es grave para nuestro sistema de justicia, que tanto daño le han hecho muchos funcionarios al utilizar criterios tan antojadizos que al final pues perjudican el sistema de justicia. El sistema de justicia ahorita está por los suelos. Tenemos una Corte de Suprema de Justicia y magistrados de sala de apelaciones de facto, les digo, porque estos magistrados que están actuando ahorita en la Corte Suprema de Justicia, los 13 magistrados, más los 223 de sala, no fueron electos de manera democrática. Esto fue a raíz de un problema que hubo en el 2017, si no estoy mal. Ellos ya llevan casi 9 años en las magistraturas y su periodo ya venció hace mucho tiempo. Entonces, todo esto ha venido en decadencia. Ustedes, por favor, son guatemaltecos en primer lugar, son sancarlistas, tienen que estar atentos a todo lo que está sucediendo, porque al final los perjudicados vamos a ser nosotros. La autonomía universitaria después les va a valer. Ya no va a haber una universidad autónoma, pues si bien es cierto tiene sus limitaciones, pero es uno de los últimos bastiones como el IX, que ya casi que lo están tomando, que no han logrado tomar. Entonces, por favor, les pido que estén atentos a lo que está sucediendo a nivel nacional.
no estoy defendiendo a ningún candidato, solo que me parece incorrecto que el Ministerio Público actúe de esa manera, me parece incorrecto que el Tribunal Supremo Electoral no tome el papel que le corresponde utilizando las normas de acuerdo a lo que establece la ley. Para un candidato tienen un criterio, para otro tienen otro criterio y al final están como que allanando el camino para ciertos candidatos. Eso es lo que les quería decir y por lo que veo, nadie de acá porque sí, algunos sí, a nadie les interesa lo que está pasando en el país. Y esto nos va a afectar a nosotros y nos va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, por favor, tomen conciencia y estén atentos a lo que está sucediendo a nivel nacional. Porque de aquí va a salir un presidente regular, un presidente donde vamos a regresar a los años 80. Yo no sé quién es, bueno, don Carlos creo que sí me entenderá en este punto, don Carlos Leonel, 1980-85, donde mataban a la gente solo porque se expresaba o solo porque estaba a favor de ciertas causas. Hoy, 23 creo que si no estoy mal, mataron por ejemplo, a un líder, a un alcalde, a un guatemalteco, a un universitario, solo porque estaba en desacuerdo con las acciones que hacía el gobierno, Manuel Colón Argueta. Y así hay un montón de líderes universitarios que han matado y que pues podríamos llegar a ese punto si no estamos atentos, los que en realidad, por ejemplo, aquí somos los pensantes, porque la verdad que llegar a la universidad, un 1% de los 18 millones logramos llegar a este nivel. Entonces les llamo a la conciencia para que estén atentos a lo que está pasando. Díganme, Amareli. Buenas tardes, licenciado. Sí, en esto tiene toda la razón. Fíjese que yo hace como 2 semanas o 3 fui al Tribunal Supremo porque aparecía que yo estaba, ¿cómo se dice?, afiliada a un partido. Y ni siquiera, ¿verdad? Yo ni siquiera he dado mi voto a ninguno, ni sé por qué apareció. Fui al Tribunal Supremo, tampoco ellos me supieron explicar. Pero sí, ellos están tomando los votos de la mayoría de personas a favor de los que ellos quieren, ¿verdad? En eso tiene toda la razón, licenciado. Ok, estén atentos. Gracias, Amareli. Michelle, a las 6:10 empezamos la clase. Michelle. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con respecto al tema que usted estaba platicando, yo sí estoy, como se dice, de que no nos interesa, algo así le entendí, ¿verdad? Yo creo que a todos sabemos realmente la realidad en la que está el país actualmente, pero nadie hace ni dice nada, no sé si por temor o realmente porque a nadie le interesa la situación actual del país. Todos sabemos que estos partidos como lo que es Suri Ríos y Sandra Torres están aliadas con el partido oficialista que es Alejandro Yamatei. Prácticamente las votaciones, al menos a mi pensar, son una burla, o sea, es totalmente un montaje lo que están haciendo, porque ellos ya saben quién va a ganar. Para mí, yo así lo veo, o sea, ellos ya saben qué persona va a quedar para presidente y seguir saqueando el país, porque realmente son préstamos miles de millones de quetzales que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos van a seguir pagando esas grandes deudas que tiene el país y la situación tan mala, pésima y decadente en la que estamos viviendo. Okay. Gracias. Así es, entonces, gracias, Michelle. Y todo esto nos afecta, por eso tenemos que estar atentos, tenemos que, pues, de cierta manera, no estoy diciendo yo de que vayan y vayan a hacer, a destruir, a hacer protestas, no, estar atentos y ver y analizar cómo estamos y qué podemos hacer por nuestro país, porque de verdad, ya con les digo que la Corte Suprema está actuando de facto, y que es un gobierno de facto, aquel que es impuesto, que no es legítimo, y la Corte Suprema eso es. Ahorita, como les digo, ya lleva 9 años prácticamente en el poder, y pues por un tema político, donde politizaron el derecho. Entonces, y ahorita no sé qué va a pasar con el tema de las elecciones generales, donde están muy polarizadas, y que nadie, a la gran mayoría de guatemaltecos no les interesa. A nosotros como sancarlistas nos tiene que interesar,
porque no queremos llegar a un nivel Nicaragua, un nivel Venezuela, porque eso es bien complicado. Entonces se los dejo ahí de inquietud, pónganle atención a lo que está pasando. Yo no estoy a favor de ningún partido político ni tampoco de ningún candidato. Sin embargo, lo que está sucediendo ahorita es bien preocupante, de que, por ejemplo, solo a un candidato le estén diciendo que tiene campaña anticipada. Si hemos visto a casi que todos hacer campaña anticipada, y no digamos algunos funcionarios que utilizan sus vehículos, que están asignados, que tienen gasolina del Estado para hacer campaña. Entonces, pónganle atención a eso. Entonces, les dejo la inquietud. Ustedes como sancarlistas tienen que, son la parte pensante y la parte, tal vez sería de la parte revolucionaria, la parte en donde lo social es lo más importante, la sociedad, porque al final, pues somos la voz del pueblo prácticamente. Antes, cuando decían un sancarlista, era decir la voz del pueblo. Ahora dicen un sancarlista, yo creo que nos gana la Landívar en poder, en levantar la voz por el pueblo. Entonces, nosotros somos pueblo y tenemos que defender al pueblo. Dígame, Rafael. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Sí, con respecto a lo que muchos compañeros han compartido en este momento, y lo que usted ha dicho, ninguno de los que están a candidato, ya sea para el puesto que se están postulando, desde una corporación municipal hasta el presidente, son idóneos para lo que están proponiéndose. No voy a mencionar nombres de ningún político, porque igual, como usted lo dice, yo no apoyo a ninguno, pero ellos solo están haciendo su show y lo hacen cada 4 años. Voy a mencionar a uno, no lo iba a hacer. Por ejemplo, este señor, el famoso de la palanganita. Hace unos días sale haciendo su showcito ahí, diciéndole al alcalde que en 4 años no hizo el Metroriel, que no hizo un túnel, que no hizo esto, que no hizo aquello, pero en 4 años él no hace nada por el pueblo. Él solo sale en los 3-4 meses de campaña para sacar su pequeña campaña, intentar llegar a la alcaldía y no hacer nada por el pueblo, después de que él fue parte de esa misma corporación, porque él fue director de varias áreas de la municipalidad. Es uno de los mismos corruptos que quiere venirse a tapar con una chamarra de que es una persona idónea para poder llevar una corporación municipal, y a la persona que está en su partido para presidente que es alguien bueno, cuando no es así. De igual manera, lo decían Portillo y Valdizón. Uno ya pagó su pena, me decía otra catedrática, puede participar, pero la ley se lo va a impedir siempre. Valdizón todavía tiene deudas. Suri Ríos, por un artículo de ley en la Constitución, por culpa del papá, no puede participar, más sin embargo, le están limpiando el camino y van a hacer lo de hace 4 años, que ganó esta señora de la UNE, y antes de que dieran el total del conteo de votos a nivel nacional, dijeron que ganó el señor que ahorita está gobernándonos. O sea, todo eso es lo que están manejando y lo van a hacer otra vez. Okay. Gracias, Rafael. Y nosotros, bien, gracias. No ponemos atención a lo que está sucediendo. Entonces, pónganle mucha atención, porque al final los paganos somos nosotros. Miren, por ejemplo, para ir a trabajar, no sé hasta dónde viven ustedes, hay que levantarse a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 2 horas, 3 horas de cola. Eso no es vida. Entonces, y por culpa de que no le ponemos atención a las situaciones. Entonces, nos vamos a quedar ahí, vamos a empezar con la clase. Y vamos a hablar terminar de hablar sobre la acción, y nos pasamos a la tipicidad como elemento positivo de la teoría del delito. Solo déjenme bajar una situación ahorita. Ahorita comenzamos.
Estábamos hablando de la acción, pero yo voy a hablar de la acción. ¿Ustedes saben cuánto pagan en una universidad privada por recibir clases? Por ejemplo, la Universidad Landívar, ¿cuál es la mensualidad para graduarse o para estar en una carrera? ¿Ustedes saben cuánto pagan? Ni idea, Lick, la verdad. ¿Cuánto? 4,000. Más o menos entre, digamos, un promedio de 2,000 a 4,000 quetzales dependiendo la carrera, mensuales. Y les pongo el ejemplo, 2,800 al mes paga. Les pongo el ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿ustedes cuánto pagan? 91 quetzales al año. Si nosotros seguimos con ese desinterés de lo que pasa a nivel nacional, la Universidad de San Carlos puede llegar a ser privatizada. Yo me recuerdo hace como 15 días, un candidato a diputado que siempre ha estado en contra de la Universidad de San Carlos, como lo es Arzú, el que está de diputado ahorita, pues él no le cae bien la Universidad de San Carlos porque él dice que somos un gasto. Entonces, tenemos que ponerle atención a todo lo que está sucediendo, porque nuestros hijos ya no pueden gozar de ese privilegio de ser egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues, y pues van a tener que ir a una universidad privada o pagar lo que en realidad se debería de pagar. Tenemos que defender nuestra autonomía, tenemos que defender a nuestra universidad y sobre todo tenemos que defender al pueblo, porque de ellos comemos, de ellos nos educamos, porque ellos son los que pagan los impuestos. Entonces, a eso les quería llamar a la conciencia, por favor. Vamos a hablar ahorita sobre la acción. ¿Se recuerdan la semana pasada, el martes, estuvimos hablando del elemento positivo denominado acción, que sin una acción, si no hay una acción, no podemos decir que hay un delito. Si alguien no ha hecho nada, recordemos que el principio de legalidad establece que todas las acciones o todo lo que esté regulado en el Código Penal y que pues el sujeto solo va a ser, dígame Cristina, perdón. ¿No? Okay. Entonces, el principio de legalidad establece que solo van a ser sancionadas todas aquellas acciones que están reguladas en el Código Penal. La acción se puede dar de dos maneras, una de hacer y una de no hacer nada. Hay acción por omisión y hay acción por comisión. La acción por comisión es cuando alguien realiza algo, por ejemplo, dar muerte, por ejemplo, sustraer algo, y de no hacer nada es omitir un deber que la persona tenía. Eso también es sancionado por el Código Penal y por la ley, por el derecho penal. Y ese no hacer nada tiene que estar estipulado en la ley. Por ejemplo, la omisión de auxilio, la omisión de denuncia. El funcionario público está obligado a denunciar hechos que sean constitutivos de delito. Ese es un mandato. Pero yo vengo como funcionario y tengo valga la redundancia, una función y no denuncio. Ahí no estoy haciendo nada, estoy inactivo. Entonces eso también está sancionado por la ley. Y las acciones o las omisiones tienen que ser normalmente idóneas para causar el daño. Eso lo vimos en el artículo 10. También nuestra conducta puede ser de dos maneras, de manera dolosa y de manera culposa. De manera dolosa es cuando yo, consciente y voluntariamente, realizo una acción que sé que va a haber un resultado o que me lo presento como posible. También la omisión es cuando yo actúo quebrantando los deberes de cuidado. Un delito culposo, un homicidio culposo, unas lesiones culposas. Unas lesiones culposas, por ejemplo, el médico, un pediatra
que realiza una operación del corazón y el paciente muere. Ahí está quebrantando un deber de cuidado porque el médico es un pediatra, no tiene la pericia, a pesar de que es médico, pero tiene que tener la especialidad. Entonces, él está quebrantando un deber de cuidados, es la pericia. O la persona que agarra un vehículo y no le revisa los frenos, ya lleva o no le revisa nada, y resulta que va en una calle y se le van los frenos y le da muerte a alguien. Un homicidio culposo por negligencia o imprudencia. Todos esos aspectos los vamos a ir viendo más adelante, pero la acción se puede dar desde ese punto de vista también, de una manera dolosa o de una manera culposa. Y los delitos dolosos o el dolo como tal, lo tenemos en el Código Penal. Veamos en dónde está en el Código Penal Adán Mendoza. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Está en el artículo 11 del Código Penal, delito doloso. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Okay. Aquí estamos hablando de dos tipos de dolo. Un dolo directo y un dolo eventual. El dolo directo viene la persona, quiere darle muerte a otra persona, va y le dispara y lo mata. Es un dolo directo. O sea, vengo yo, tengo la conciencia, tengo la voluntad de realizar eso. Y yo persigo un resultado y lo consigo. Y el dolo eventual se da cuando, sin perseguir ese resultado, me lo presento como posible. Como por ejemplo, un sujeto A quiere robarse un celular, lleva un arma de fuego, aborda a la persona y le quita el teléfono y se opone y le dispara. Hay un homicidio, hay una acción, hay un dolo, porque si bien es cierto, no era ese el resultado que él quería, pero se lo presenta como posible, porque desde que él tiene el arma de fuego, desde ahí pues se lo presenta como posible. Es una acción normalmente idónea. Los delitos culposos también es otra forma, otra manera de la acción. Veamos qué es un delito culposo en el artículo 12. ¿Sí? Silvia, dígame. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, mi cámara no funciona hoy, pero le quería hacer una pregunta con respecto al artículo 11. Usted dijo que este artículo contiene como dos tipos de delitos dolosos. El previsto, que podría ser el directo, pero el otro, ¿cómo se llama? ¿Tendría nombre? Indirecto. ¿Directo e indirecto? Ok. El dolo eventual. Está bien, gracias. Ahora veamos los delitos culposos. Estos aspectos que estamos viendo en la parte general del derecho penal porque aplica a todos los delitos. ¿Sí? Veamos el delito culposo, Adán Mendoza. Artículo 12, delito culposo. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones o omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Los delitos culposos llevan implícito tres aspectos. Con uno de ellos que se dé, es considerado un delito culposo. Ya sea por imprudencia, negligencia e impericias, que son tres términos que implican cada uno de ellos ciertos aspectos. Por ejemplo, la impericia lo asociamos a esa capacidad o esa capacidad de poder realizar las cosas, estar certificado para poder realizar algo en determinado momento. Por ejemplo, el conductor de vehículo, ¿qué necesita para acreditar la pericia?
Diana Melissa. Dígame Rosario Espada, creo que no me funciona. La licencia. La licencia, sí. Pero resulta que iba una persona, digamos, pongamos el ejemplo de ahí de la bajada que está ahí por San Cristóbal. Iba esta persona un montón de carros. Resulta que esta persona iba manejando el vehículo y supongamos que la persona que iba manejando el tráiler tenía una licencia tipo C. ¿Puede acreditar la pericia sí o no y por qué, Brandon David? No, porque como es un vehículo pesado, es otro tipo de licencia el que debería de tener. Por ejemplo, si es un camión, tiene que tener licencia tipo A. Entonces ahí incurre en el delito de... Un delito culposo por impericia. Sí. Porque... además lo escucho. Sí, por eso. Ahí, por ejemplo, él tiene licencia, pero como es un vehículo pesado, no cumple con los requisitos para poder portar ese vehículo, ya que es un tipo A el que debería de cargar. Exacto. A eso se debe la pericia, tener esa como que acreditación. Por ejemplo, sí, dígame, Narciso. Creo que Narciso, sí. Solo quería saber en realidad a qué se refiere con impericia. Impericia se refiere a tener esas calidades y cualidades, tener esa capacitación o esa capacidad de poder realizar algo en determinado momento. Para ponérselo de manera, para que lo puedan entender, les pongo el ejemplo del médico. Juan Pérez se graduó de médico y cirujano, es ginecólogo, tiene ahí su título, está acreditado en el colegio y tiene todos los créditos correspondientes. Y es ginecólogo. Y resulta que llega a su consultorio una persona con problemas del corazón y él decide hacer una operación a corazón abierto. O sea, él no está capacitado para hacer esa labor. ¿O sí, Dulce, Estefanía? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque está especializado en otra materia. O sea, no tiene la pericia para poder realizar ese tipo de actividades. Y resulta que el paciente se le muere. Hay un homicidio culposo. O resulta que le causa lesiones en el pulmón, lesiones culposas. Entonces, las acciones que se realizan son lícitas. Sin embargo, como no tiene la pericia, puede ser un delito culposo por una acción o una omisión de ese tipo. Dígame, Mariano Andrés. Muy bueno. Acá voy manejando, pero que no tengo encendida la cámara. Pero en el caso de los médicos que retiraron un órgano de una persona equivocadamente, están siendo juzgados por tráfico de órganos. Ellos sí tenían la pericia, porque acreditaron su pericia. Sin embargo, ellos realizaron otras acciones que encuadran en la ley, perdón, en la ley de disposición de órganos, si no estoy mal. Entonces, ellos están juzgados no por un delito culposo, están siendo juzgados por una acción que imagino que con dolo directo, porque supuestamente ellos les extrajeron un riñón para disponer de él. No conozco muy bien el caso, pero más o menos así va. Gracias, licenciado. Dígame, Héctor. Perdone, una consulta. Entonces, tener la capacidad o la acreditación de hacerlo, y impericia es no tener la capacidad. Exacto. Pocas palabras. Exactamente, así es. Puede ser un delito culposo. Otra cosa importante, los delitos culposos están estipulados en el Código Penal. Por ejemplo, ahí no existe un asesinato culposo. Ahí no existe lesiones gravísimas culposas. No, ahí el tipo está bien identificado dentro del Código Penal. Por ejemplo, hay homicidios culposos, hay lesiones culposas y así sucesivamente. Entonces, y puede darse por impericia, por negligencia
o por imprudencia. Por ejemplo, ahorita Mariano me decía, fíjese que hoy manejando no puedo activar la cámara. Y resulta que en ese momento atropella a alguien y le da muerte. ¿Qué tipo o qué elemento del delito culposo estaría cometiendo él? ¿Será que sería impericia? Él tiene su licencia tipo B, va manejando a los kilómetros que corresponden de acuerdo a la vía donde va, pero resulta que hace esa acción. ¿Será que es impericia, negligencia o imprudencia? Primero Rosario. Negligencia. Negligencia. Ajá. Imprudencia. ¿Será imprudencia o negligencia? Sí, imprudencia. Tal vez delito culposo por imprudencia, Ale. Por imprudencia sería. Porque él asumió un riesgo que no tuvo que haber asumido. Porque sabe de que manejar un vehículo tiene que poner todos los sentidos en manejar el vehículo. A pesar de que su vehículo es nuevo, no tiene fallas mecánicas, va a los kilómetros que dice la ley, pero vino y él, por imprudencia, contestó el teléfono y causó el daño o el mal ya identificado. Dígame, Mariano, Andrés. Mariano quiere contestar porque... Ok. Ok, vamos a continuar. Bueno, entonces, la acción es el comportamiento humano, ya sea de hacer o de no hacer, o de hacer por dolo directo, dolo eventual, o por culpa, o por un delito culposo. Eso lo sanciona el derecho penal. Ya vimos de que existen aspectos importantes que destruyen. Yo le llamo así destruyen porque lo termina el elemento positivo denominado acción. Ya vimos que la fuerza mayor, la fuerza irresistible, la fuerza mayor es otra cosa. La fuerza irresistible es un elemento negativo de la acción, porque el sujeto no está o no realiza la acción él directamente, no está consciente y voluntariamente realiza la acción. Eso lo vimos el martes. También vimos los estados de inconsciencia, donde el sujeto está en un estado de inconsciencia, ya sea por un ataque epiléptico o por una situación neuronal, y realiza una acción que está tipificada en el Código Penal. Ese elemento importante destruye la acción, o sea, no se le puede juzgar. Ya vimos los ejemplos ya en el martes. Y recordemos de que ese estado de inconsciencia no tiene que ser buscado por el autor, porque si es buscado por el autor, prácticamente ya no sería un estado de inconsciencia. Por ejemplo, la persona, para ir a violar a un joven o a una jovencita, se droga. Él se puso en esa situación de inconsciencia para cometer el hecho. O sea, el uso de drogas no es motivo de estado de inconsciencia. Por ejemplo, alguien que es el epiléptico, no controla sus movimientos y empuja a una persona a las vías del tren y lo mata. Ahí él no controla. Entonces ahí se destruye la acción. Y hay dos teorías de la acción: la teoría causalista y la teoría finalista. Nosotros tenemos la teoría causalista en el artículo 10 del Código Penal. Flori Karina. Sí, dígamelo. Artículo 10 del Código Penal. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fuera en consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Y recordemos también de que la acción o el comportamiento humano o la conducta humana constituye un todo, y existen dos fases, y esas fases se le llaman intercrímenes.
Y está la fase interna y la fase externa. La fase interna, pues, son todos los pensamientos que al derecho penal no le interesan. Mientras que no se exterioricen hacia el mundo exterior, valga la redundancia, mientras que eso no suceda, no va a ser objeto del derecho penal. Una vez inicie todos los elementos para llegar a su consumación, desde ese momento entra el derecho penal. Cuando la conducta se empieza a exteriorizar, el derecho penal puede entrar a funcionar. Puede sancionar a alguien. Y la conducta o la acción le interesa al derecho penal una vez se haya iniciado el proceso o se hayan adquirido los medios para poder cometer el hecho criminal. Esa es la fase externa. Y en la fase externa hay 3 elementos importantes o clases de delito. El delito consumado, la tentativa y cuando hay tentativa, o qué es la tentativa, Manuel de Jesús. Buenas noches, licenciado. Pues en mi opinión es de que cuando el individuo está tentado a cometer el hecho, ¿no? No, Manuel. No. Gracias, Manuel. Perdón. Dígame, Lorenzo. Buenas noches, licenciado. Creería que es cuando por alguna circunstancia ya no se llevó a cabo el hecho por una persona o X circunstancia. Ok, sí. Gracias, Lorenzo. Dígame, Lorenzo. Fíjense que hay 2 formas o dos aspectos importantes. El delito es consumado cuando se dan todos los elementos de su tipificación. Y hay tentativa cuando una vez iniciado con acciones externas, por condiciones externas a la gente, no se logra consumar el delito. Permítame, jóvenes, un ratito. Entonces, estos aspectos como la tentativa y el delito consumado tienen que ver con la acción también, porque va a depender hasta qué punto llegamos con la acción para determinar si un delito es consumado o un delito o hay una tentativa. Y en el Código Penal está, en el caso de Guatemala, regulado en el artículo 13 y en el artículo 14. Veamos el artículo 13 del Código Penal. Vamos a preguntarle a Rosario Espada. Sí, licenciado. Artículo 13, delito consumado. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Ahora veamos la tentativa. Adán Mendoza. Artículo 14. Tentativa. Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. El sujeto activo, cuando estoy hablando de sujeto activo, es quien comete la acción. Y sujeto pasivo es sobre quien recae la acción. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando el sujeto activo inicia con las acciones
y empieza a exteriorizar todos los aspectos y pone en marcha su plan para poder cometer un delito, pero por circunstancias ajenas a la gente o al sujeto activo, ya no se consuma. Hay delito consumado cuando se dan todos los elementos de su tipificación. Y hay tentativa cuando el agente quiere realizar una acción que es constitutiva de delito y no logra su cometido. Les pongo el ejemplo de un delito consumado. Viene Juan Pérez y le debe a una persona y pues como no le paga, lo quiere matar, llega, le dispara y le da muerte. Hay un delito consumado. Se llevaron todos los elementos de su tipificación. Caso contrario a una tentativa. Viene el mismo caso, pero resulta que el sujeto activo tiene mala puntería, le dispara y le pega o le pasa rozando el hombro, casi que pegado al corazón. Pero no lo mata. No le da muerte. Ahí se llevaron, o sea, no llegó a concluir o no llegó a lograr su cometido por circunstancias ajenas a la gente. Otro caso podría ser, una persona se dispone a asaltar el banco, al GIT, y resulta que dentro del proceso del robo se apersona, llega a la ventanilla, le pide el dinero, sacan el dinero de la bóveda, pero resulta que afuera hay policías esperándolo y lo atrapan. O inclusive pide el dinero y no se lo dan porque lo atrapan. Ahí no logró su cometido para el robo, pero sí hay una tentativa. Entonces, también es algo importante. Ahora, también hay algo importante que ustedes tienen que ver en cuanto a la acción, el desistimiento. El desistimiento y la tentativa tienen una pequeña diferencia, de que en la tentativa el agente o el sujeto activo se le escapa de las manos o no está en sus manos y resulta que por causas ajenas a la gente lo atrapan o no logra su cometido. En el otro aspecto que les acabo de mencionar, como lo es el desistimiento, el agente decide voluntariamente ya no continuar con el plan o con lo que iba a realizar. Entonces, la acción son todos aquellos aspectos o todos aquellos verbos o todos aquellos verbos que la ley establece y que en determinado momento pueden ser constitutivos de delito. Y un elemento negativo de la acción es la fuerza irresistible o la fuerza mayor, que la vimos la vez pasada. Los movimientos reflejos es otro aspecto también que, si bien es cierto, hay un daño o hay una violación a un bien jurídico tutelado, protegido por el Código Penal, pero no es causado por el agente de una manera consciente y voluntaria. Movimientos reflejos, ya les expliqué, un epiléptico que no controla sus movimientos. Es otro elemento negativo de la acción, que destruyen la acción. Ya no se le va a imputar a él el delito porque él no tuvo la conciencia y no fue quien directamente realizó la acción. Estos movimientos reflejos, la fuerza exterior, el estado de inconsciencia, muchas veces lo confunden con los delitos culposos. Ya vimos que los delitos culposos, si se da por cualquiera de esos tres elementos, no tienen nada que ver con los elementos negativos del delito. Los delitos culposos sí son sancionados por nuestro Código Penal. Movimientos reflejos vimos la semana pasada, el estado de inconsciencia también, porque ahí hay ausencia de acción en esos elementos. Entonces ya quedó claro lo que es la acción como elemento positivo y ya abordamos los elementos negativos de la acción. Dígame, Herbert. Lic, así como en caso de un ataque epiléptico, tiene algún respaldo, nos podemos respaldar en algún artículo del Código Penal. Fíjense que eso, a la hora de argumentarlo, a la hora de presentar nuestro caso, nuestra teoría del caso, tenemos que probar en primera instancia
que la persona sufre de ataques epilépticos a través de una pericia, de un dictamen pericial. Un examen médico. Un examen médico, y con base a ese examen médico nosotros podemos argumentar de que él cometió la acción porque en ese momento le dio un ataque de epilepsia, y la ley, o sea, la teoría general del delito excluye como una acción o destruye la acción por el hecho de que tenía movimientos reflejos. Pero sí sería, en el Código Penal tenemos varios artículos para establecer, por ejemplo, la fuerza exterior, la vimos en el artículo 25, numeral 2. Tenemos también los movimientos reflejos. Ahorita les voy a decir en dónde están. En el 23.2 tenemos el trastorno mental, los estados de inconsciencia. Ahora les digo dónde están los movimientos reflejos. No lo tengo presente, pero se los voy a ubicar y la otra semana se los doy para seguir avanzando. Habían dicho del movimiento reflejo el 25, el punto 2 también, no sé si estamos bien con ese. Ese sería, veamos qué dice el 25.2. Dice ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. No, esos son solo movimientos reflejos. Exterior y para el reflejo. Y para la inconsciencia el 23.2. Vamos a ver el 25. Vamos a ver. Antes de ti. No, el artículo 25.2 solo son la fuerza exterior. Yo les voy a buscar el artículo. Para la próxima semana. Para la próxima semana se lo doy. Necesito avanzar en la tipicidad porque no hemos visto nada de eso. Dígame, Tomás. Rick, una consulta, como en el caso de que pasó en Amatitlán, que le robaron un teléfono a un señor que tenía el valor de 6,000 quetzales y él, por el estado que estaba viendo,